Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hilo Rojo, el podcast que tenemos de economía en Infobae, y hoy con un invitado especial, Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno por la ciudad. ¿Cómo te va? Bienvenido, Rama. ¿Cómo estás? Muchas gracias por Después sí, invitarme. Rama, ¿no? Sí. Tomemos confianza. En confianza. Tomemos confianza. Así hacemos una charla más relajada Exactamente. y decimos cosas que capaz no nos damos cuenta. Exactamente. O bueno, le aclaramos al público que por ahí esté escuchando esto el miércoles o jueves, que hoy es lunes y estamos en una coyuntura en la tarde del lunes grabando esto con un dólar que está medio estallado, los anuncios del ministro de Economía en el día de ayer. ¿Cómo estás viendo esta semana y las semanas hasta las PASO? Mira, me gusta la aclaración que haces porque me pasa constantemente en mi comunidad que hago videos sobre el dólar, que me quedan retrasados los videos y capaz lo hice ayer. Exactamente. Y eso es parte de la coyuntura. En la Argentina es muy difícil ver lo que va a pasar los próximos días. O sea, uno tiene una previsión y de repente sale el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, ayer yo veía el acuerdo con el Fondo Monetario, prendí la cámara, hice un streaming y empecé a hablar con la gente. Y yo creo que mañana el dólar se va a mantener. Pero claro, yo hablaba del dólar bolsa, hablaba del contado con liqui, porque entendí que el gobierno iba a tener las herramientas para mantenerlo. Pero no me imaginé que se iba a abrir la brecha con el dólar blue. Pero capaz cuando la gente escuche esto dice, no, pero ahora la brecha se achicó de vuelta. Claro. Eso es la Argentina. La Argentina es una economía que es difícil de entender en el corto plazo e imposible de pronosticar en el largo plazo. Vos eras muy chico en la hiper de Alfonsín y de Menem. No sé si habías nacido. Sí, estaba en primer grado. Claro, pero sí. tengo el recuerdo. El primer grado es muy importante para un chico porque es la primera vez que tiene contacto con el dinero sin la potestad de los padres y tiene la libertad de ir al kiosco a comprarse lo que quería. Entonces mi padre me daba plata para el recreo y empecé yendo al colegio con 5 australes y terminé el año yendo con 10.000 australes. ¿Vos venís de una familia, digamos, de buena posición económica, Ramiro? Una clase media que fuimos creciendo a lo largo de los años y nos posicionamos en una buena situación económica. Pero todo este tema de tu apogeo en la LIC y en el mundo de las finanzas, ¿es tuyo, es familiar, es un conjunto? Es un proyecto familiar que mi padre puso el capital, los hermanos pusimos el capital monetario, los hermanos pusimos el capital de trabajo, siempre, por supuesto, trabajando en conjunto con mi padre, que es el gran estratega, porque obviamente es el padre de la familia, sin sacarle un rol de preponderancia a mi madre, que también es parte de la empresa. Porque ¿Son todos economistas? No. Mi padre es contador, mi hermana es contadora, mira. Mi hermano es licenciado en administración de empresas, yo estudié finanzas y mi hermano más chico economía y mi mamá profesora de historia. Bueno. Entonces somos una familia que tiene una empresa. Claro. Dos generaciones complementarias que ayudaron a desarrollar un negocio. Sí. Y un tipo exitoso como vos, que viene del mundo de las finanzas, le fue bien. ¿Por qué decide incursionar en la política? Está bien, hace ya unos años, no es de ahora. Sí. Pero ¿qué te moviliza en la política? Mirá esto que decía recién de los videos. Cuando yo empecé con mi comunidad financiera en YouTube y empecé a hacer videos, me di cuenta que todo el tiempo estaba hablando de regulaciones, controles, cepo, rulo, todo el tiempo buscando contado con líquido, dólar bolsa, todo el tiempo poniendo palabras puré, todas estas palabras raras que hay en el mercado financiero. Y me di cuenta que era porque había una intervención muy grande por parte de los gobiernos en el mercado financiero. Y que eso también me impedía a mí ganar plata. Que eso también a mí me limitaba en un montón de cosas. Estoy cansado en un momento de estar dependiendo de la regulación del Banco Central. Yo quiero recomendar cartera de acciones, no cómo comprar el dólar más barato. Yo quiero que ese sea mi canal de finanzas. Yo quiero que ese sea mi negocio. Y decime algo, por ejemplo, a mí me pasaba con mis hijos, ya adolescentes, grandecitos, con mi familia en general extendida, que cuando me empecé a involucrar más en cuestiones gubernamentales, no estaban muy contentos, se sentían muy expuestos. ¿Qué te pasa a vos en términos de la empresa familiar? ¿Les gusta que vos estés ahí metido en la política? ¿Les complica? ¿Cómo manejás ese vínculo? Siempre da miedo meterse en la escena pública y decir acá estoy, existo. Después obviamente hay un apoyo sustancial de mi familia porque saben que lo hago con los mejores intereses tanto para mí, para ellos y para el resto de la sociedad. Está bueno eso. Y entonces de alguna manera es también mi forma de decir, miren, todo lo que nos quejamos
en la empresa que nos pasa por culpa de la política, Yo voy a ahora tratar lo de- podemos defender. Claro. Yo siento que soy un defensor del sector privado dentro de la política. Ujú. Yo me siento el sector privado, me cuesta verme todavía como un político tradicional, porque yo sigo trabajando en mi empresa. Yo soy diputado de la ciudad y al mismo tiempo tengo mi empresa en el sector privado, a la cual amo y la cual quiero que crezca. Y ojalá algún día venga alguien y me quiera pagar tanto que yo me entusiasme y diga, te la regalo o te la vendo. Te la vendo. Ojalá que pase. Mm, En esta Argentina imposible. claro. O sea, y hoy estuve con un grupo de representantes de empresas grandes y les decía, yo los banco a ustedes. Mm. Yo estoy acá para defender a la gran empresa, a la pyme, al comerciante. Ahora ahí, yo lo veo el punto que decís y cada vez que te escucho percibo esa sintonía entre tu discurso y lo que buscas. Sin embargo, el establishment por ahí más vinculado a las grandes corporaciones, a la UIA, EA, no parece tan amigable con Javier, que es digamos, el principal exponente del espacio donde vos estás. ¿Me equivoco con eso o no? Depende de cada caso en particular. Yo no sé si la UIA representa a todo el empresariado argentino. No sé si la EA, los representantes representan a todos. O capaz sí, no lo tengo claro. Ujú. No me gusta poner en organizaciones a las empresas. Las empresas son como los individuos. Cada uno tiene una historia particular. Ujú. No es lo mismo mi empresa que capaz otro que se dedica al mismo sector y tiene otro modelo de negocios. De acuerdo a la persona es que dice, o de la empresa, si acompaña o no acompaña nuestras ideas. Nuestras ideas son las del libre mercado, son las del respeto a la propiedad privada, son las del crecimiento y del desarrollo. Es casi imposible que un empresario que entiende el mundo moderno esté en contra de lo que nosotros planteamos. Capaz les hace ruido que somos un espacio político nuevo y no nos tenían en la escena. Ujú. Entonces dicen, a partir de esta aparición, ¿yo cómo voy a hacer negocios en el futuro? Ujú. Nosotros lo que le decimos es, bienvenidos sean los negocios, ojalá ganes más plata. Nosotros no estamos acá para sacarte plata, estamos para dejarte que ganes plata. Ramiro, hay muchos analistas financieros que explican este veranito de los bonos y las acciones de los últimos 2 meses, con subas significativas en las paridades, como que el mercado descuenta un triunfo de la oposición, ya sea por parte de La Libertad Avanza o de Juntos por el Cambio, y eso los entusiasma con el proyecto de un país diferente, más racional, más liberal, más pro mercado. ¿Lo ves así o crees que tiene que ver con otra cosa? ¿Y qué pasaría si en las PASO Massa da una sorpresa y aparece como un candidato muy sólido con 30 y pico %? Te lo voy a cambiar, o sea, voy a salir de mi rol de político y me voy a poner en mi rol de analista financiero, analista de mercados. Estamos ante un cambio de ciclo. Ujú. Un cambio de ciclo que se está dando en la dirigencia política también, que se está dando en los espacios políticos. Estamos en un cambio de época. Ujú. Estamos dejando las ideas socialistas de lado para agarrar las ideas liberales. Ujú. Todos están corridos hacia la derecha, diciendo la derecha más cerca de las ideas de la libertad y no a las ideas conservadoras. Las ideas de la libertad que son las del promercado, todas las que expliqué recién. Eso es lo que el mercado está viendo. Dice, ya no hay más margen para estar más cerca de Venezuela. Ujú. Tenemos que ir para el otro lado. Y ahí es cuando nosotros tenemos un rol importante, Ujú. porque logramos instalar en la agenda los temas que a nosotros nos interesan y nos parecen importantes. Claro. Entonces el resto de los espacios políticos no están discutiendo su propuesta, están discutiendo las nuestras. Ustedes pusieron la agenda. Pusimos la agenda. El mercado que dice, si todos están discutiendo esto, es porque algo va a pasar. Ujú. Y no va a ser para el otro lado. Va a Incluso- ser mayor o menor, Vos pero decís- va para el otro lado. Decís que si incluso ganara Massa, tendría que dar un giro hacia la derecha, por lo menos en la política económica que aplique. Yo creo que lo que ganaron ya fueron las ideas de la libertad. Claro. En esta elección. Ujú. El cambio, la continuidad de cambio no está en discusión. Estamos viendo cuán profundo va a ser el cambio. Si va a ser un cambio leve o un cambio profundo. Nosotros planteamos un cambio profundo hacia la ideas de libertad. ¿Te puedo incomodar un poco? Sí. Coincido bastante en lo que vos decís en relación a las ideas de la libertad. Vos usaste después una palabra que no es lo mismo que las ideas conservadoras, o me pareció escuchar ahí, que también coincido. Pero cuando la escucho a Vicky Villarroel, la candidata a vicepresidente, y algunas de sus afirmaciones sobre la cuestión de lo que quiere hacer con el aborto, retroceder en materia legislativa, o que la incomoda un poco la ley del matrimonio igualitario y preferiría una unión civil, y ahí podría seguir nombrando varias cosas, la veo más cerca de Vox
y sus ideas retrógradas en materia de derechos sociales, en mi opinión, que como una avanzada política desde lo económico, es decir, aspirando a una economía libre, a una economía mucho más abierta. A vos nunca te percibí en esa línea. ¿Hay como diferencias dentro de la Libertad Avanza en ese aspecto o todos son así de conservadores? No, mira, yo creo que es de acuerdo, digamos, por supuesto, cada individuo tiene sus propias ideas. Yo creo que Vicky tiene esas ideas que apoya y que van en línea con lo que ella piensa, que yo la respeto mucho, porque la libertad también es eso, respetar al que piensa diferente a vos. En algunas cosas pienso igual a ella, en otras cosas capaz no. Lo hablo en privado, no lo hablo en público. Lo que nosotros pusimos en la Libertad Avanza son las prioridades. Para nosotros hay dos temas prioritarios. Primer tema prioritario, la economía. La economía que está destrozada, cada vez hay más pobres, inflación, que ahí está todo nuestro modelo de reformas para cambiar ese sentido. Y después tenemos una reforma que también es muy importante, porque es el tema que preocupa a la gente, que es la seguridad. Que ahí es donde hay que escuchar la victoria. Esas son nuestras prioridades. Yo entiendo que en los medios de comunicación sean titular otros temas, claro. Pero esas son la discusión que quieren los políticos. A la gente lo que le preocupa hoy es que no la maten en la calle y tener para comer. Para que no la maten en la calle, es Victoria la que está trabajando en eso. Por eso es importante escucharla en ese sentido. No ponernos a escuchar en temas que no están dentro de nuestra agenda. ¿Por qué? Porque somos Argentina. Estoy de acuerdo. No somos Suiza. Y, digamos, vos serías capaz de explicar, porque una de las características de este podcast es explicar la economía en un lenguaje fácil para que la mayor cantidad de gente posible pueda entender lo que está pasando y ver cómo le repercute en su vida cotidiana. Muchas veces cuando se habla de la dolarización y aparece un Emilio Campo, que es un tipo al cual respeto un montón, dando como una explicación súper técnica, o incluso Javier, que también es muy, pero muy técnico a veces con las explicaciones de la escuela austríaca, hay un 80-90% de la gente que honestamente se queda como muy afuera, y ahí aparecen todos los asustadores mediáticos diciendo viene el lobo y te come. ¿Vos tendrías la posibilidad de explicar con cierta facilidad y a la vez brevedad qué es exactamente una dolarización y sobre todo en qué se diferencia de la propuesta de Patricia y de la Espina de la bimonetariedad que ellos proponen? Bueno, primero te empiezo con la primera parte de la economía, explicar la economía de manera fácil para después ir a la dolarización. Yo creo que nosotros estamos en un partido de cualquier deporte donde el protagonista no son los jugadores, sino es el árbitro. Y el árbitro es como Castrilli en la década del 90, que se ponía a echar jugadores y de repente la estrella del partido era el árbitro. Cuando la estrella tiene que ser los jugadores. El árbitro tiene que pasar desapercibido, porque el sentido del deporte es que la gente juegue y no que el árbitro sea la estrella. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros lo que estamos haciendo con la dolarización es sacarle ese protagonismo a un árbitro que está utilizando en exceso sus herramientas. Es decir, che, vos tenés un silbato que suena demasiado fuerte, estás sacando demasiado la tarjeta roja, ¿qué voy a hacer? Te voy a limitar. ¿Cómo te limito? Te saco tu herramienta de trabajo, que es la más importante de todas, para hacerle daño al deporte que estamos jugando, que es la economía, que es el Banco Central. ¿Cómo le sacamos la herramienta al Banco Central? Dolarizando. Porque la principal herramienta que usan dentro del Banco Central es la emisión monetaria. Entonces decimos, te vamos a sacar la emisión monetaria. Algunos dicen, bueno, pero lo podemos hacer de manera independiente, lo podemos hacer con una convertibilidad. No, ya no hay margen, porque pueden volver. Y la gente no confía. Dicen, si me das esto por un tiempo, como fue en la década del 90, sé que después pueden volver. De la dolarización no se vuelve atrás. Eso es lo que queremos lograr con la dolarización. Es como una vasectomía de la economía la dolarización, no es reversible. Exactamente, exactamente, ese es el objetivo. El objetivo es que no sea reversible para que haya confianza y podamos crecer y desarrollarnos en el largo plazo. ¿Y eso no te ata mucho de manos a la hora de tener, por ejemplo, un shock negativo como pudo haber sido el COVID en el 2020 o una guerra en donde la mayoría de los países utilizan la política monetaria como para salir de esa situación sumamente complicada en la que cae toda una población, y vos en medio de la dolarización ya no sos como Estados Unidos, que puede emitir y hacer como un salvataje ahí, ¿no? Bueno, ahí lo dijiste vos mismo. Hizo un salvataje Estados Unidos, vamos a estar dolarizados. Sí, le costó inflación, no digo que no. Está bien, tuvo inflación. Sí. Que no es lo que nosotros deseamos, nosotros no queremos que esté la necesidad de hacer eso. Pero mira cómo vos respondiste la pregunta. Sí. O sea, vos estás atado a políticas monetarias internacionales. No es que solamente Estados Unidos. Hoy me levanté a la mañana y estuve leyendo sobre lo que está pasando en el Banco Central Europeo, que van a subir la tasa, en el Banco de Japón. ¿Qué pasa?
la política monetaria ahora es global. No es que uno va para un lado y otro va para el otro. Sí. Cuando todos emiten, que Ujú. fue, por ejemplo, en la cuarentena. Sí. Ahora, nosotros vamos a estar atados a la política monetaria internacional y no a las características particulares de la Argentina también. Ujú. Porque nosotros, ¿cuál es el problema? Utilizamos la emisión en la cuarentena y la emisión cuando no hay cuarentena. Entonces hay que cortarla. Lo bueno del mundo moderno es que si vos dolarizás no estás tampoco tan atado al dólar, porque fácilmente puedes ir a otras monedas. Estás en un mundo global. Ujú. Después hay otra discusión que es mucho más profunda, que todavía no nos atrevemos a tenerla en Argentina, pero que sí se está dando en el mundo, que es todo este fenómeno de las tecnologías de criptomonedas, con el Bitcoin, las stablecoins, el blockchain, que es el problema que tienen los bancos centrales del resto de los países. Ujú. Esa también es otra discusión. Lo que pasa es que primero tenemos que ordenar nuestras variables para poder entrar a discutir eso. Y te hago una pregunta quizás un poco más específica. Hoy cuando Javier habla de la dolarización, dice, bueno, yo voy a conseguir los dólares porque cuando le explique a los inversores lo que puedo lograr, va a ser fácil conseguir 20.000, o no fácil, pero no va a ser tan complicado conseguir 20.000, 30.000 millones que me permita dolarizar la base monetaria y a partir de ahí en que todos podamos circular en nuestros salarios, en nuestros ingresos dolarizados. Pero ¿no crees que lo estaríamos haciendo en un momento extremadamente de pico hacia abajo de la situación del dólar en relación a nuestra economía? Y que tal vez si esperásemos 2 o 3 años o 4 donde las exportaciones del litio, de la minería, de los hidrocarburos, confluyeran en una cuenta corriente mucho más superavitaria para la Argentina, probablemente estaríamos con una cotización de dólar equilibrio mucho más favorable que nos permitiría tener sueldos e ingresos en dólares mucho más interesantes que si lo hacemos hoy. Bueno, primero me cuesta determinar un dólar de equilibrio más allá del dólar de mercado, por ser un hombre de mercado. Sí. Para mí el dólar de equilibrio no lo da ninguna fórmula matemática, ninguna fórmula teórica. Lo da el propio mercado. Ese es mi dólar de equilibrio. Lamentablemente los mercados están intervenidos, entonces a veces nos genera dudas. ¿Cuál es el dólar más libre? Esa sería la discusión. Para mí el dólar más libre, te digo cuál es, el que tiene la cotización más alta. Por mi forma de pensar. Porque si hay alguien que está dispuesto a pagar ese dólar, es porque hay alguien también que está dispuesto a venderlo, obviamente el que quiere venderlo. O sea, si alguien está dispuesto a pagarlo es porque claramente puede llegar a valer eso. Estoy de acuerdo, pero un año donde a vos te faltaron un 25% de exportaciones por la sequía, tu cotización de mercado va a estar influenciada por ese Bueno, está influenciada también por la intervención del gobierno en el corto plazo. Ahora, para que esté ese boom de inversiones y exportaciones, necesitas tener estabilidad monetaria, porque si no, no llegan las inversiones. Cuando vos decís los dólares que necesitamos para dolarizar, tenemos una particularidad que es muy importante en la Argentina, que hubo muchas corridas, como le dicen, bancarias y mucha gente sacó los dólares. Es cierto. Si nosotros dolarizamos no va a haber corridas más, porque la gente saca los dólares porque tiene miedo porque existe el peso. Cuando vos estás dolarizado, todo el mundo va a ir a depositar. Es cierto. Entonces, nosotros tenemos un plan de prevención por si no pasa eso, pero lo lógico es que yo tengo plata en la caja de seguridad, si estoy dolarizado y como sé que no hay vuelta para atrás, digo, ahora sí me animo a depositar y no voy corriendo al banco a retirar los dólares. ¿Y cuánto tiempo crees que pasaría? Supongamos que gana Javier en diciembre, o se asume en diciembre, entre el momento que él asume y el momento en que efectivamente la dolarización tiene efecto transaccional, es decir, que vamos a empezar a cobrar nuestros salarios en dólares, que vamos a empezar a ir a los comercios y demás y pagar en dólares. ¿Cuánto tiempo pasaría? Yo creo que puede ser un proceso entre 6 meses y 2 años para hacerlo completo. Obviamente que de manera inmediata va a empezar a haber cambios. ¿Por qué? Porque como vas a tener determinado un tipo de cambio, vos cuando vayas al banco vas a decir, ¿qué quieres retirar? ¿Pesos o dólares? Yo obviamente voy a poner dólares en el cajero automático. La mayoría va a poner dólares. Entonces, por más que tu empleador a vos te mande pesos, vos vas a sacar dólares. ¿Se entiende? Entonces, el proceso, ¿qué va a llevar? Va a llevar un tiempo. Por ejemplo, va a llevar un tiempo a ver qué pasa con el cambio. Son decisiones que tenemos que tomar, si lo hacemos más al modo Salvador o al modo Ecuador. Claro. En el modo Ecuador fue obligatorio, en poco tiempo te obligaban a hacer desaparecerlo. En el modo Salvador dejaron que se haga por sí solo. Parece más inteligente, ¿no? Sí, terminó pasando lo mismo. O sea, es mejor hacerlo sin manera obligatoria. Nosotros tenemos los aprendizajes de esos dos modelos para mejorar el nuestro. Hoy estamos trabajando, como dijiste vos, con la propuesta de Emilio Campos, que no es de nuestro espacio político. Es cierto. Nos cruzamos en la vida con él pensando lo mismo sin saber que estamos trabajando en lo mismo. Bueno, pero
vamos a dejar un poquito el tema de la agenda de la nación, porque al fin y al cabo vos sos candidato a jefe de gobierno de la ciudad, y me imagino que tenés una mirada sobre la gestión de Rodríguez Larreta en estos últimos años. ¿Y vos cuál sería el principal reproche que le harías a Horacio? ¿Cuáles son las principales cosas que te parece que fueron muy malas en su gestión? Mira, la primera creo que es la que percibimos todos, y por eso la digo, no creo que sea más o menos importante que la otra, pero es la que percibimos, que es la falta de orden en la calle. Ujú. Que la calle está perdida por los piqueteros, por los chorros, por los trapitos. ¿Cómo harías ahí? A todos los que cometen un delito adentro, presos. Viste que se habla de que hay familias con chicos. Hay que liberarlos, son esclavos. Una familia con chicos no quiere cortar una ¿Se los calle. sacás los chicos a No. los papás? Saco a los líderes piqueteros que obligan a los padres a llevar a los chicos. Los padres no pueden dejar a los chicos en su casa. Es entendible. Ujú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que liberarlos. ¿Cómo los liberás? Yendo contra los líderes piqueteros, Ujú. que son los que obligan a esta gente porque administran planes sociales. Es una locura. Porque vos decís, yendo contra los líderes piqueteros, parecería que requiere alguna medida judicial, alguna orden judicial para hacerlo, porque si no... Simplemente voluntad política. Ujú. El jefe de gobierno tiene la potestad de administrar las fuerzas de seguridad, decirle artículo 194 del Código Penal, por favor, el jefe de policía, dígale a la policía que vaya y los arreste. Los meten en cana y a las 48 horas salen por otro lado y te vuelven Ahora, a si hacer salen lo que dentro de las 48 horas, tengo un problema con la justicia. Ujú. Ojo, hay que analizar eso. Yo creo que no. Yo creo que la justicia va a actuar según lo que dice la ley. Distinto a como Por eso viene también actuando ahora. una de las excusas que hay es que no hay cárceles. Por eso parte de mi proyecto a jefe de gobierno es desarrollar una cárcel para que haya suficiente lugar para todos los que tenemos que meter presos. ¿Una cárcel especial o algo así? ¿O simplemente... Alcaidía se llama en la ciudad de Buenos Aires. Ok. Una alcaidía. Estamos viendo si conseguimos algún terreno en la provincia de Buenos Aires donde no molesta a los vecinos. En algún campo, algo que esté lejos, para que no moleste a ningún vecino. Nadie quiere vivir al lado de una cárcel. ¿Verdad? ¿Y algún otro reproche para Horacio? Bueno, y el segundo reproche que a veces los porteños nos damos cuenta, pero es una realidad, es el aumento de impuestos. Ajá. Principal, el impuesto más distorsivo de todos para mí, que es el ingresos brutos. Que está en todas las provincias, pero en la ciudad de Buenos Aires es la segunda que más creció en los últimos años. Ahora dice que bajaron los impuestos, todo mentira. Están bajándolos un poquito, pero subieron mucho. Una de las cosas que se le suele criticar mucho a Horacio es el manejo de la cuestión inmobiliaria, ¿no? Y el cómo genera algunos beneficios no tan transparentes en algunos emprendimientos de la ciudad. ¿Vos tenés una mirada con respecto a eso? ¿Harías algo diferente? Sí, yo soy muy transparente, yo estoy a favor de los emprendimientos. Hacerlos, pero de una manera... Transparente, sí, yo estoy a favor que se hagan más viviendas. Ajá. Me gusta que haya más viviendas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué El mirada? tema es si, claramente, si alguien lo hace con poca transparencia, por supuesto que genera ruido. En mi caso, yo soy transparente, lo dije desde el primer día. A mí me gustan los edificios altos. Hay como 300.000 vecinos en Buenos Aires, o creo que es un poco más, que no están pudiendo acceder a un alquiler por la situación de la distorsión que generó en su momento la ley esta, pero además por todo el advenimiento del Airbnb. ¿Qué pensás sobre ese tema? El Airbnb es una consecuencia de una ley de alquileres que fue mal implementada. De vuelta, el árbitro con una extorsión muy grande. El árbitro jugando a sacar mucho la tarjeta roja. Y eso está mal. Ujú. Nosotros lo que estamos haciendo es la derogación de la ley de alquileres que estamos proponiendo y después, por supuesto, como decía, vamos a aumentar la oferta de viviendas. Entonces va a ser más fácil acceder a un alquiler. Después, si es por Airbnb, si es de manera directa o si es a través de una página web, es cosa que decisión del mercado. Yo no tengo nada que opinar ahí. ¿Qué tengo que opinar yo si la gente alquila a través de Airbnb? O si quiere poner su vivienda sin Airbnb. O sea, para mí es anecdótico la plataforma, no me cambia. Yo, una de las cosas que a mí particularmente menos me gustaron de la gestión de Horacio es lo poco que construyó líneas de subte y kilómetros de subte. Y me dice, yo tengo amigos que estuvieron en la gestión y me dicen, bueno, es muy caro, preferimos ir por el Metrobús, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Que el Metrobús es el claro fracaso de una gestión. Hicieron Metrobús porque no pudieron hacer líneas de subte o líneas de metro. Por eso le decimos subte en Argentina, somos el único país. Sí. Líneas de subte que como fracasaron, ¿cómo compensamos? Y mirá, te hacemos el Metrobús. Funciona el Metrobús, armemos bicisenda. Ellos se quieren mostrar en acción. Ahora están con el tema de Felipe Miguel, salió a decir que pintaron las balotas
para las vacaciones de invierno. Insólito. Mm. ¿Cómo que pintan balotas para las vacaciones de invierno? Hmm. No estamos en Suiza, estamos en Argentina. Hay que tener mayor consideración en el país donde vivimos, la ciudad donde vivimos y las prioridades que tenemos. O sea, yo entiendo, como no fracasaron con el subte, hacemos en exceso metrobús. Que capaz en algún lugar era necesario el metrobús y funciona bien, pero no en toda la ciudad. ¿Qué pensás de la educación pública que gestionó Acuña en los últimos años? Yo creo que la educación tiene un problema que es fundamental, es que vos tenés un personal de la educación y un personal también de la salud que está mal pago por una situación económica general del país, que también pasa en la ciudad. ¿Por qué? Porque no se administran los recursos con la prioridad que corresponde. La prioridad en la educación y en la salud está en las personas, en el personal. Si vos tenés gente que gana $100 por mes, si vos tenés gente que gana $75, $150 y no podemos aspirar a una salud y a una educación. Yo entiendo los reclamos calidad que hacen. Nosotros, con nuestro plan de dolarización, con nuestro plan de reforma laboral, vamos a hacer que la gente gane más. Cuando la gente gane más, va a poder brindar un mejor servicio, porque va a tener menos preocupaciones de cuando vuelve a su casa. Sería interesante este tema, ya tenemos que ir cerrando, Ramiro, el debatirlo con Santoro, con Lustó, con Macri. ¿Te interesaría a vos un debate con ellos? No es que me interesa, me divierte también. ¿Y por qué no los invitamos? Yo estoy disponible a generar un debate en cualquier momento. Yo A ver si nos yo están debato viendo. todos los días. Yo debato en redes Pero- sociales, pero en la no con televisión. ellos. Con vos no debatí hoy porque fue una entrevista, pero cuando quieras debatimos también. Los invitamos acá públicamente Obvio, a quién? obvio. A Santoro. Pasa, Santoro me tiene bloqueado en Twitter. Bueno, Estoy como loco. pero como a mí Soprano. no, entonces- Me tiene bloqueado y no sé por qué. No sé qué le hice. No sé por qué me tiene bloqueado. Lo convocamos de acá, Leandro, si nos estás viendo, Leandro, a Martín Lustó, a Jorge Macri. Vengan acá al espacio de Infobae, al Hilo Rojo, que los esperamos, y Ramiro está dispuesto a debatir las políticas públicas de la ciudad con ustedes. Por supuesto, es bienvenido el debate. Es parte de la discusión política. Los debates construyen también a partir de las diferencias. Escuchar al otro y ver desde dónde parte para entenderlo también. A nosotros, los medios de comunicación, nos abrieron las puertas y pudimos contar cosas sin tener recursos. Última pregunta. Un supuesto. Llegamos a un balotaje y está Massa de un lado y Patricia Bullrich del otro. ¿A quién votás? No me interesa hacer público mi voto en ese sentido. Si pasa ese escenario, no me parece que corresponda, porque yo voy a tener un rol institucional, que es el mismo que tengo hoy, que no tengo que estar opinando de otros espacios políticos. El voto secreto. Muy respetable. Gracias. Gracias por venir. Gracias a vos. Adiós.